Ya, ahora pasamos al segundo ítem que tiene relación con distribuciones de carga, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es distribuciones de carga, en este caso, distribuciones discretas de carga. ¿Y cómo sería esto una distribución discreta? ¿Qué nos está diciendo aquí? Una distribución discreta está formada por un conjunto finito de cargas puntuales ubicadas en posiciones específicas. O sea, lo que hicimos delante fue como generar una sumatoria como de cargas discretas. Como teníamos dos puntos, generamos los campos generados por cada carga, ¿ya? Eso sería algo como discreto, ¿ya? Aquí nos está diciendo que la forma vectorial de cada aporte, bueno, aquí nos está dando una forma de escribirlo en términos como vectoriales, que sería como tratar de entenderlo desde el punto de vista como de hacia dónde apunta. Esta fórmula que estamos viendo acá, lo único que nos está diciendo es como entendámoslo desde el punto de vista de las posiciones en las cuales se encuentra, y con respecto a esas posiciones nosotros automáticamente vamos a obtener la dirección en la cual apunta. Eh, Antes teníamos algo así como que estaba partido en R cuadrado, por así decirlo. Lo que estamos haciendo ahora es como multiplicar por R vector y R vector. De alguna forma lo que estamos haciendo es como, por eso nos queda así como R arriba y un RQ abajo. Por eso está como RQ abajo. El hecho de que nosotros hayamos como amplificado arriba y abajo es para involucrar esto con el tema de las direcciones ahora, ¿ya? Pero básicamente es como lo tratamos de desarrollar delante. Lo único que trata de describir de esta forma es que ahora cuando nosotros anotemos R vamos a anotar directamente la posición en la cual se encuentra la, la partícula, ¿ya? Pero la aplicación es similar, la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué vimos en el caso en este, de la distribución como con partículas discretas? Cuando la carga está concentrada en puntos, el campo total se va a obtener siempre sumando las interacciones de cada una, ¿ya? La suma de todos los campos generados por cada carga, ¿ya? O sea, al final sería como solamente sumar eso, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si la carga ya no está concentrada en un punto o en pocos puntos, sino que ahora está distribuida como de manera continua? Eh, no es que ahora solamente tengamos un punto en la región, sino que ahora tenemos una como región y esa región tiene una distribución de cargas. ¿Cómo calculamos ahora el campo generado en estos casos? Ahora entramos a la parte de distribuciones continuas, ¿ya? Entonces aquí nos dice el paso conceptual. Si el número de cargas es muy grande, pero a la vez están muy próximas entre sí, esto lo podríamos modelar como una distribución continua, ¿ya? O sea, en vez de sumar un número finito de cargas puntuales, ahora vamos a dividir esa distribución en pequeños segmentos, ¿ya? O sea, vamos a pasar de alguna forma a generar una sumatoria de cargas puntuales, a hacer qué cosa ahora, una integral. Vamos a sumar el aporte de cada pedacito de carga que genera un campo, un pedacito de campo en el espacio, ¿ya? Entonces, la idea fundamental de este diferencial de carga, nosotros ahora vamos a trabajar con un diferencial de carga. Cuando hablemos de un diferencial, estamos hablando de una distribución, un pedacito de carga extremadamente pequeño. En una distribución continua, la carga total se imagina dividida en pequeños elementos diferenciales de Q. El de Q es como un diferencial de Q, un trocito de Q. ¿Qué representa ese de Q? Ahí nos dice, representa una porción infinitesimal de carga, una porción extremadamente pequeña. Aunque es muy pequeña, sigue produciendo un pequeño campo eléctrico en un punto de observación. Entonces ahí nos dice aporte de cada elemento. Entonces, si un elemento de Q está a distancia R de un punto P, entonces nosotros, ese elemento de Q va a generar un elemento de E. O sea, va a aportar con un diferencial de carga a su vez. ¿Ya? Eh, entonces, lo primero, cada pequeño pedazo de carga produce un pequeño aporte. Ese pequeño aporte va a ser como un diferencial de campo, va a ser como un pequeño aporte de campo. Y ahora se dice que el campo total se obtiene como sumando todos esos pequeños aportes. O sea, lo que vamos a hacer cuando decimos que tenemos que sumar esos pequeños diferenciales es que nosotros estamos integrando, estamos sumando el aporte de cada carga, ¿ya? Y ahí obtendríamos esta forma. O sea, ahora lo que estamos viendo es que estamos analizando
como el aporte de cada diferencial en una región ya del espacio. Ya no estamos haciendo una suma de partículas discretas, así como números enteros, como tomar partículas por partículas, sino que ahora tomamos como el aporte de una región y para eso debemos integrar. Entonces aquí nos dice, sea R vector la posición del punto donde se calcula el campo y R' la posición del elemento de carga de Q. Entonces lo primero, acá definen como ese vector que nos va a permitir cómo analizar la distancia. El vector desde DQ hasta el punto de observación va a ser R menos R', ¿ya? Y su módulo va a ser el que tenemos acá. Ahora, lo que nos está diciendo esta fórmula que tenemos aquí es lo que comentamos anteriormente. De cierta forma, lo que teníamos antes como el K E por el K partido en R cuadrado, el hecho de querer darle como cierta forma, cierta dirección a esto, es que multiplicamos por un R vector y por un R vector. Entonces, arriba esto efectivamente nos va a quedar como esta parte del R, digámoslo así, antes nosotros consideramos como que el R partía casi que de cero, como que era la dirección. Ahora nosotros estaríamos considerando el hecho de que estamos trabajando bajo un sistema en el cual la partícula no está en el origen. Vamos a considerar que ahora la partícula se encuentra en cualquier en cualquier parte del sistema y el punto que queramos analizar se encuentra en otra región. Por eso nos estaba diciendo, acá nos estaba diciendo que el R es la posición del punto donde se calcula el campo, mientras que el R' es la posición del elemento de Q, o sea, donde se encuentra ese diferencial de carga va a estar en la posición R'. Por lo tanto, ahí nosotros, calculando esa diferencia, nosotros lo que estaríamos haciendo sería calcular como la distancia. Aquí teníamos el R' y acá tenemos al R. Esto que tenemos aquí vendría siendo como el delta R, que vendría siendo como la distancia entre ambos. Por eso lo colocan así, como R menos R', ¿ya? Y ahora deberíamos integrar esto. Ahora, para integrarlo, bueno, primero tenemos que ver un poquito esto. ¿Qué sería esta parte de las densidades de carga? Ya, primero, ¿por qué aparecen? Dice ahí, para calcular la integral en la práctica necesitamos expresar este diferencial de carga, el de Q, de acuerdo con la geometría de la distribución. Y hay distintos tipos de geometría. Entonces, primero nosotros tenemos un lambda, un sigma y un rho. Y esto lo vamos a ocupar dependiendo de la geometría que tenga el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo que es como un cable, ¿nos importará el grosor? ¿O nos importará sí, pues como el grosor que tenga, de cierta forma, como que, mira, en definitiva, cuando uno tiene un cable, lo que te importa es como el largo, simplemente. Como que esto va en una única dirección. Entonces, en esos casos vamos a hablar de una distribución longitudinal de carga, y ahí nosotros vamos a hablar del sigma, cuando tenemos algo que se distribuye como longitudinalmente, ¿ya? Como que lo único que te importa, podemos despreciar el efecto como de las laterales. Simplemente nos importaría como la distribución longitudinal. Pero ¿qué pasa ahora si tuviésemos como una placa? No sé, un celular como una placa, ¿ya? Esto es como que tiene dos dimensiones, largo y ancho. Podríamos despreciar un poco lo que es como la altura. Solamente como lo que nos importa es como el largo y el ancho. Ahora tendríamos una distribución superficial. Y en ese caso usaríamos un sigma. Y el sigma lo que hace es la carga la distribuye a través de una superficie. O por último podríamos hablar del ρ, que el RAW ya es cuando tú tienes un elemento contundente, no sé, como, ya, vamos a decir como una cámara, ¿sí? Aquí tengo una cámara. Ya, una cámara aquí ya no puedes despreciar ni el largo, ni el ancho, ni el alto. Todo tiene un volumen considerable en las tres dimensiones. Entonces, en esos casos, nosotros ya entraríamos como a trabajar con un diferencial con respecto al volumen, y ese sería el RAW. ¿Ya? Entonces, tenemos tres tipos. Tenemos la densidad lineal de carga, como en una sola dirección, la densidad superficial, que es cuando nos importa ahora dos direcciones como algo como una superficie, y la última es la densidad volumétrica, ya que nos importa la distribución en todas las geometrías. Dependiendo de la geometría que tenga el objeto que vamos a analizar, vamos a ocupar una o la otra. Va a depender del ejercicio que nos estén entregando. ¿Ya? Em, Así que nada, fijémonos que cuando nosotros sustituimos esto en la integral, por un lado tendríamos una integral como lineal en el dl con el sigma, podríamos tener una que es como superficial, o la otra que tendríamos ya volumétricos. Entonces va a depender de lo que nos estén entregando, ¿ya?
Ahora, aquí vemos el primer caso. Tenemos una distribución lineal. Primero, la carga total en una línea. ¿Qué nos está diciendo? Si la carga está distribuida a través de una curva, ¿no? O a través de un segmento, la carga total, ¿cómo la calculamos? Como la integral de toda esa densidad lineal a lo largo de la línea. Nosotros recogemos como a lo largo de toda esa línea, recogemos todos esos diferenciales y al sumarlo nos va a generar nuestra carga total, ¿ya? O sea, finalmente la carga que vendría siendo el lambda multiplicado por el L. Pero esto, ¿cuándo ocurriría? Solo si el R fuese constante, ¿ya? Muchas veces el lambda, perdón, es constante, así que en ese caso sería como lambda por L y listo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora el lambda depende de la posición? Entonces, en ese caso, necesariamente tenemos que integrar. Y lo que tendríamos que hacer sería esta integral, desarrollarla. ¿Ya? Eso sería en el caso en que estamos analizándolo como en una línea, algo así, como este estilo. Eventualmente podríamos analizarlo en una superficie, que sería como analizar lo que ocurre a lo largo de toda una superficie. ¿Ya? Me parece que el de la superficie, ¿no? No, no aparece justo el de la superficie. Pero analicémoslo como el caso de una superficie, tendríamos que ir así como superficie por superficie, ir sumando todo esto. O en el otro caso, es que si lo tuviésemos como un volumen en el espacio, ya no sería solamente como lo plano, sino que tendrías que tomar así como a lo largo de todo el cuerpo, todos esos pequeños diferenciales. Y todo eso se hace con integrales, ¿ya? Acá nos están dando la carga en un volumen, por ejemplo. Sería como la integral del ρ con respecto al volumen. Si el ρ fuese un valor positivo, un valor constante, entonces simplemente ahí sería ρ por volumen y obtenemos la carga de inmediato. Pero en el caso en que nosotros tengamos un ρ que depende de la posición que se encuentra en el volumen, ahí necesariamente tenemos que generar la integral, ¿ya? Y acá, por ejemplo, nos están dando algunas geometrías particulares que siempre se utilizan. Por ejemplo, podríamos tener un cilindro, eh, y ahí nos estaría dando, bueno, sería el volumen por la densidad, ¿ya? Lo que sí es importante es recordar que si esta densidad volumétrica o superficial o lineal no es un valor constante, tenemos que necesariamente integrar, ¿ya? Entonces, como idea final, acá nos comenta que el concepto central es que si la carga está concentrada en puntos, el campo se va a obtener sumando, ¿ya? Como lo hacíamos antes. Geometría en partículas discretas, tenemos partículas puntuales, sumamos el aporte de cada una. Pero ahora si tenemos una distribución continua, no es que tengamos puntos por separados, tenemos ahora una región del espacio que está cargada completa, entonces ahora hay que generar como cuánto es el aporte de cada puntito en el espacio en esa región. Eso viene siendo algo ya continuo. Y cuando generamos algo continuo, necesariamente vamos a tener que generar un aporte integral. Ya generando una integral, nosotros podemos acumular como todo el aporte de toda esa región para generar el campo que estamos buscando. ¿Ya? Sería un poco eso. Ahora, ¿qué nos están dando acá? Bueno, un resumen de lo mismo que hablamos. Ya tenemos como las distribuciones volumétrica, superficial y lineal, ahí como nos están diciendo. Eh, y básicamente recordar eso, porque al final el volumétrico es como la carga partido el volumen, el superficial es como la carga partido el área, o el lineal es la carga partido la longitud. ¿Ya?